Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar. Damos comienzo a la conferencia. Sabemos que el tiempo es corto, entonces iniciamos de una vez. Dejo mi correo electrónico para cualquier cosa que puedan llegar a necesitar o preguntas si no alcanzamos a revisar todo el tema de las preguntas durante el tema de la conferencia, durante el tiempo que tenemos. Una de las preguntas que nos hacemos siempre ante la situación y el boom y los medios como hoy en día están viendo el plástico. Lo estamos satanizando a través de los medios, a través de diferentes organizaciones, lamentablemente. Pero, ¿está en malo el plástico? Veamos que realmente el plástico hay una serie de beneficios. Uno de ellos es que es un bien que es amigable con el medio ambiente. Y decimos de esto porque su procesamiento, la energía necesaria para poder trabajar y hacer el plástico es mucho menor que la que se requiere para otros tipos de productos. Adicional a esto es un producto liviano que hace que su transporte sea mucho más económico en cualquiera de la cadena productiva. Es un producto resistente, tanto así que se utiliza en muchos productos donde necesitamos que aún resista temas como medio ambiente, corrosiones, y versus lo que es el peso y la resistencia mecánica, hace de él un excelente materia prima para poder diseñar los productos. Asimismo, sabemos que es un producto limpio y es higiénico, tanto que es muy usado en lo que tiene que ver con el alimento, para poder ver la transparencia, para poder ver la calidad del producto que hay, para poder ver la frescura, y es muy usado en todo lo que tiene que ver con alimento, y de la misma manera también es usado y es muy seguro que se utiliza en el área médica por ser inerte, lo que permite empacar medicamentos. Luego son grandes los beneficios del plástico como tal. Pero entonces, ¿son montajes de las redes sociales lo que sucede? No. ¿Hay un daño ecológico real al medio ambiente por efectos del mal manejo del plástico? Sí. Y estamos dañando el ecosistema, efectivamente. Lo que vemos nosotros realmente en esas fotografías, en los videos, en todos los medios que llegan, no es mentira, es una realidad. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar y saber cuál es el origen de eso. Y el origen es cómo vemos nosotros la disposición de esos recursos, de esa basura. Cómo se está manejando la basura en diferentes partes del mundo, incluso desde la fuente, desde nuestras casas. Ahí es donde tenemos nosotros un verdadero problema. ¿Qué hacemos entonces? Para poder nosotros verificar hacia dónde debemos dirigirnos, tenemos que revisar nosotros dos conceptos muy importantes. Uno es el desarrollo sustentable y el otro es el desarrollo sostenible. El desarrollo sustentable tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con recursos naturales, el cuidado de ellos y poder garantizar para las necesidades y para lo que vienen en las generaciones futuras. Pero el desarrollo sostenible involucra esto y adicionalmente involucra las necesidades sociales, políticas y culturales de un ser humano. Es decir, el desarrollo sostenible dentro del desarrollo sostenible está el desarrollo sustentable. Por eso nuestro enfoque debe ser siempre también a que debemos trabajar en forma de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los pilares de ese desarrollo? Es poder articular entre lo que tiene que ver con los recursos naturales, con lo que tiene que ver con la parte social y con lo que tiene que ver con una distribución de la riqueza de manera equitativa. O sea, de que todas las cosas puedan llegar y regir para poder el bien también de las comunidades de donde son extraíbles esos recursos naturales y cómo estamos afectando cuando estamos manejando todo ese tipo de recursos. Para esto, no podemos dejar de hablar de un tema que es fundamental, y es la huella de carbono. Por sus siglas del dióxido de carbono equivalente, nos está hablando de la totalidad de los gases de efecto invernadero que son emitidos por cualquier actor directo o indirecto en la producción de un bien o de una organización o de un servicio. Y eso es todo lo que involucra lo que está generando y va a terminar con una huella ecológica que hacen los gases de efecto invernadero. Sabemos que esos gases de efecto invernadero lo que están causando es que vayan a aumentar la temperatura del planeta. Los últimos estudios han revelado que si no se reduce la temperatura, no se logra
que el aumento no vaya a pasar de 2 grados, 1.5 a 2 grados, para el 2050 la vida tendrá una gran pregunta de poder seguir adelante. Luego, los trabajos que se debe realizar debe ser enfocado a poder reducir esa huella de carbono, a poder reducir esos gases de efecto invernadero. Un ejemplo típico, un colombiano está gastando en un promedio de 4 toneladas, está produciendo 4 toneladas de dióxido de carbono al año. Su huella de carbono, su huella en el sistema. Y esa huella está dada ¿por qué? Por los electrodomésticos y uso de las cosas que tiene en casa, televisores, partes eléctricas, la energía, por el medio de transporte que está utilizando, los diferentes tipos, por la alimentación, por los viajes. Cada persona, cada organización, cada subproducto, cada servicio está generando un impacto en el ambiente. Y nosotros debemos buscar cada uno dentro de nuestra esquina cómo hacer para poder reducir la huella de carbono y poder reducir los gases de efecto invernadero. Ante eso vemos nosotros ejemplos como los países y directos continentes, cómo están trabajando y quiénes son de ellos los que más están generando gases de efecto invernadero. Y vemos nosotros que la emisión de dióxido de carbono de países que la lideran, como China, Estados Unidos, India y Rusia, son los que más están generando problemas para el ecosistema. Si nosotros vemos este mapa de esta manera, lo vemos por países y por continentes, vamos a ver Asia ocupando el primer lugar, casi la totalidad de todo el rectángulo de producción de CO2, seguido por Norteamérica, entre Estados Unidos, Canadá y México, pero Europa, entre todos los países, está haciendo exactamente lo mismo. Sudáfrica y ya en Sudamérica, en esta parte donde estamos, una mejor afectación, siendo el primero de ellos, como vemos en la gráfica, también Brasil. Seguido por ¿quiénes? Seguido por Colombia, por Chile y por Perú. Pero el grado de emisión de toneladas de dióxido de carbono por Brasil es muy alto. ¿Qué es interesante y qué es positivo? En Europa está liderando el tema para poder que haya una reducción de los gases de efecto invernadero. Y hay ciertos países que están liderando y vemos nosotros cómo hay una tendencia de la curva negativa para ir reduciendo de algunos de esos países esa emisión de gases de efecto invernadero. Muchos de ellos ya sumados, la reducción de gases de efecto invernadero ya están muy cercanas también a lo que son las producciones de otros, pero aún así muy lejos de las metas necesarias para poder que no subamos de 2 grados lo que se necesita para el 2050. ¿Cuáles son alternativas que han dicho? Pues lo que tenemos que hacer es buscar otras alternativas al plástico para que sean productos que puedan sustituirlo. Y ya no más el plástico, porque hemos satanizado lamentablemente el plástico. Pero ¿cuál es la realidad? Elementos que son como alternativos como el vidrio, el estaño, el aluminio, papel. Al momento de poder generar el impacto ambiental medido en millones de dólares, vemos nosotros que es muy superior, casi 5 veces superior a lo que es el negocio y la forma de trabajo actual. Pero lo que sí es importante es cuando podemos ese negocio actual hacer que sea sustentable, es decir, que podamos nosotros trabajar también con la parte de reciclado de todo el tema de estos elementos, vamos a ver que el impacto en la economía en billones de dólares va a ser mucho menor. Luego la alternativa no es tanto por los productos alternativos, sino más por la sustentabilidad. Si nosotros vemos estos en otro efecto también, en lo que es el cambio climático versus alternativas del plástico, vamos a ver que también la cifra es prácticamente el doble. Si lo vemos en cuanto al daño del ecosistema, es muchísimo más, del orden de 5 veces. Y si lo vemos respecto al daño en los océanos, es tal vez 1.5 veces. Luego, por ahí no está la solución. ¿Qué se está haciendo en el mundo con respecto al reciclado? Nosotros vemos que hay 3 tipos de reciclado principalmente. Y los reciclados son el reciclaje de energía o reciclaje químico, que tiene que ver con una recuperación de energía. Esa recuperación se puede hacer por pirólisis, hidrogenación, craqueo térmico, metanólisis o glicólisis. Y es lo que se está utilizando en muchos países de Europa. Vemos nosotros el gráfico, el color azul. Mientras que la parte de reciclaje mecánico
el reciclaje mecánico, que ocupa el 31%, cada vez está aumentando más, y es donde podemos estar trabajando en esa parte sustentable con mayor impacto. Lamentablemente sigue siendo muy grande los rellenos sanitarios, donde vemos nosotros que en algunas partes se llega a ser casi el 80-90%, y más en los otros países como el que estamos nosotros, todavía es muy bajo. Cuando vemos nosotros nuevamente sobre el tema de esa satanización del plástico, vemos nosotros que cuál es la caracterización en la basura. De todo el porcentaje, el plástico ocupa el 11%, mientras que los alimentos y otros elementos ocupan el resto. Luego de ese plástico que podemos nosotros recuperar, es parte del cual debemos trabajar, pero no es donde están las mayores fuentes de contaminación de nuestros océanos y del producto. Todos los otros productos también contaminan, y contaminan de pronto en un mayor grado porque no son visibles, porque se depositan y se pierden y pareciera que se diluyen, pero realmente están dando un daño grandísimo en el ecosistema. Ya la Unión Europea estaba realizando algunos trabajos para poder hacer que hacia el 2030, con su foco en las 54 medidas que han desarrollado para poder tratar de cerrar el círculo, ellos se han enfocado en 4 temas fundamentales, que son los plásticos, en los residuos alimenticios, las materias primas, la construcción, la demolición y los biomateriales. 5, perdón. China ya ha hecho por su parte algo, y es prohibir la importación de desechos plásticos de baja calidad. Ya tienen que llegar de alguna manera procesados. Entonces ya deja de ser ese negocio de ir y botar plástico allá, sino que ya si lo reciben con algún tipo de tratamiento. Dentro de la economía circular, siempre tenemos que hablar de esto, de poder 4 grandes grupos, que es el uso y el reuso, el reciclado, el volver a peletizar y el rehacer nuevos productos. Y para eso vemos nosotros que vemos varias R's por todo lado hablando de reciclado, y esas R's se condensan en estos puntos, que son 10 puntos básicos de la economía circular. El primer grupo tiene que ver con el uso y la fabricación más inteligente del producto, y esos son con rechazar los productos, repensarlos o reducirlos. El segundo grupo tiene que ver con extender la vida útil del producto y de sus partes, y ahí vemos otras 5 R's, que son reusar, reparar, restaurar, remanufacturar o reutilizar los productos. Y por último, las otras 2 R's, aplicación útil de los materiales. Nosotros trabajamos mucho en este punto, en lo que es reciclado y recuperación, especialmente en el tema de reciclado, donde nosotros vamos a buscar obtener un producto de la misma calidad o de una calidad menor, dependiendo del grado de la calidad del producto que estemos logrando después del proceso de reciclado. Y esto es lo que va hacia la economía circular, pasando de una economía lineal a una economía circular. En nuestro país tenemos que decir qué es lo que se está realizando. En un foro de sustentabilidad del año pasado, se estaban hablando de 6 acciones básicas que se están trabajando y de otras acciones transversales en función de lo que tiene que ver para un desarrollo sostenible. La primera acción de ellas tiene que ver la sustitución gradual de materiales de un solo uso, ya conocido por todos la resolución 1407 de 2018, donde tiene como metas que hacia el 2025 el 25% sea del aprovechamiento de esos productos, y hacia el 2030 el 30% de ese aprovechamiento. Y luego viene también lo que es la parte ya de una nueva cultura de uso de productos reciclables, en lo que tiene que ver las normas y qué cantidad de productos estamos metiendo cada vez incorporando en la cadena de los productos de empaque, en lo que son las partes de los empaques de venta de agua, de gaseosas, reutilizarlos, de colocar en algunas partes donde sea factible el suministro de agua gratis, todo enfocado a la reducción de esos plásticos de un solo uso. También la gestión ambiental de domicilio en las comidas, donde ya se pida y se pregunte, no que llegue automáticamente el uso de esos materiales de empaque. El trabajo con los oxodegradables y lo que implica ellos, realmente políticas donde haya el compostaje y cómo se deben manejar,
hoy en día muy incipiente de nuestro país. La prohibición de ingreso en áreas de lo que son de recursos naturales o los parques nacionales, cómo se van manejando. Y transversal a todo este tema está lo que es la parte de la investigación, ecodiseño, la prevención de microplásticos y prohibición de los mismos, que realmente se están usando para poder, que esos van a terminar en plásticos en los océanos, cómo se va a trabajar con el ecoetiquetado, cuáles son los programas de comunicación y cultura que se van a estar manejando a través de todas las redes para poder concientizar también a la población en el buen uso y la clasificación desde la fuente, compras públicas sostenibles enfocadas a lo mismo, y de esta manera pues hacer una gestión de recursos enfocada hacia que hacia el 2030 tengamos nosotros un país más sustentable en el manejo de los recursos naturales. En esa economía circular del plástico tenemos que manejar estos conceptos y entender estos conceptos fundamentales. Hay una alimentación de materia prima de productos para poder hacer la producción del plástico, la producción de los pellets, y a partir de ahí hay un proceso de reconversión en lo que tiene que ver el producto terminado. Después de eso viene el uso, y después de ese uso y reuso salen algunos que van a ir directamente para lo que es ya la basura. Y de esa basura se clasifican en 3 puntos. Uno, lo que es la parte de la recuperación de energía, los vertederos o rellenos sanitarios, y el otro que va a ser a la parte de reciclado, donde va a haber una clasificación, reciclado y granulación para poderlo volver a reincorporar a la cadena productiva en lo que es la conversación. Algunos de ellos, por procesos químicos o procesos de reactores, van a poder volver a utilizarse para poder hacer material virgen. ¿Cómo cerramos el ciclo del plástico? Tenemos que pensar en que debe ser un negocio rentable. Y para poder que sea un negocio rentable, uno de los puntos fundamentales es comenzar a buscar que el producto que se vaya a trabajar en el proceso de reciclaje tenga características de alta calidad y pureza. Esto implica lo que es la clasificación, y pureza implica lo que es llevarlo también ya al manejo del color y la transparencia de los productos. Y para eso necesitamos procesos que sean altamente eficientes en lo que es clasificación y peletizado de los mismos, y poder estar cerrando el círculo del plástico. Cuando vamos a cerrar ese círculo del plástico, nos encontramos con uno de los principales problemas que tenemos, y tiene que ver con la clasificación, con la mezcla de cómo está compuesta la basura. Esta fuente es de la Comunidad Europea, donde cuando se está utilizando todas las basuras mezcladas, de todas las basuras mezcladas, apenas el 6% está yendo a lo que es reciclado, y un 37% está yendo a lo que son los rellenos sanitarios. El otro por ciento va a recuperación de energía, pero esa recuperación de energía química. Mientras que si yo logro hacer una muy buena separación de la basura, clasificación de la misma, estoy pasando de un 6 a un 62% de reutilización de esos productos, que tienen un mayor valor agregado que si se utilizara por recuperación de energía, pasando del 57 al 27 y reduciendo del 37 al 11 lo que tiene que ver el impacto en los rellenos sanitarios. Del total de la basura recolectada, nosotros tenemos que decir, hay una que se puede recuperar, otra que no se puede recuperar. La que se puede recuperar, hay una que va para un reciclado y otra va para una recuperación de energía, que bien es para poder generar unas fuentes alternativas de combustible, o las otras para incineración de la misma. Mientras que el reciclado, hay en el reciclado mecánico, disolución o reciclado químico, que es por reactores, para poder generar nuevas fuentes de materiales, de productos. En ese orden de ideas, nosotros vemos que si podemos lograr nosotros de la recuperación una clasificación, y vamos a poder centrarnos en esta parte de acá del reciclado, vamos a poder tener productos de una mayor calidad y de un mayor valor agregado, que al final lo que se va a traducir es en una oportunidad. Si nosotros clasificamos e incorporamos nuevamente en el ciclo económico, vamos a generar beneficios. Y podemos decirlo con toda claridad y seguridad, porque las estadísticas lo muestran. En este estudio de Nielsen del 2015, muestran que para la generación de los millennials y de la generación Z, aún de la generación X,
vemos nosotros que el mayor grado, por los dos colores azul, paga más por productos que sean sostenibles. Prefieren también trabajar en compañías que sean sostenibles y siempre están mirando etiquetas de productos que sean eco, tengan etiquetas de parte sostenible o de productos reciclados. Luego es una oportunidad trabajar con productos reciclados y caminarnos hacia ese objetivo. ¿En dónde se puede usar el plástico? Se utiliza en todas partes, lo vemos en todas partes, lo podemos estar utilizando ya hoy en día, pero se está utilizando por estadísticas el 46% en lo que es la construcción. En nuestro país no es la excepción, también se está manejando mucho en el sector de la construcción el tema de material reciclado, sobre todo material reciclado sin un tratamiento de una clasificación muy fuerte, muy detallada. De la misma manera, se está utilizando el 17% en lo que es la parte del sector automotriz, eléctrico y ya lo que es la parte textil también. Mientras que el 13% se está utilizando en agricultura y jardinería. Luego, oportunidades de dónde poder reutilizar y dónde poder trabajar con productos reciclados son muchas. Lo importante es poder hacer un buen trabajo en el valor para poder generar ese valor agregado en los residuos. ¿Cuáles son esos pasos, esas partes fundamentales? Tengo que hacer una buena clasificación, un lavado, una molienda, un peletizado para el caso de las poliolefinas o policondensación en fase líquida para el caso del PET, del reactor, para poder volver a lo que son la condición inicial, botella a botella, de grado alimenticio, o fibras naturales, o fibras de textiles, perdón. En esa clasificación de los residuos, tenemos nosotros que hay estos grupos fundamentales. Dejemos otros tipos de desechos, pero están los orgánicos, los reciclables, tóxicos y otros. Y dentro de estos, de los reciclables principalmente, vemos nosotros que está el metal, vidrio, papel, Tetra Pak, plástico y artículos eléctricos. Y dentro de cada uno de ellos, en la medida en que vayamos clasificando, vamos llegando a grados de pureza. Metal entre ferrosos y no ferrosos, vidrio entre transparente y color, papel entre blanco y otros. Cuando ya pasamos a este punto de clasificación, ya estamos hablando no solo de clasificación, sino de pureza. De la misma manera, sucede con el plástico. Clasificamos de acuerdo a los diferentes tipos de polímeros, principalmente, y ahí es donde estamos en lo que son los poliésteres y las poliolefinas. Y dentro de ellos, la parte del grado de pureza, que viene por transparencia y color, por ser rígido, flexible y el color del mismo. En ese orden de ideas vamos buscando nosotros que entre más pureza yo logre en la clasificación, mayor valor agregado voy a lograr en el producto final para la recompra y para la producción de productos de mayor capacidad de resistir esfuerzos mecánicos y mejor apariencia. Un reciclado típico que vemos nosotros mucho en nuestro país y es un reciclado mecánico de molde abierto, donde hay una clasificación, hay una molienda, hay un lavado en algunos casos, hay aglutinado, que es un densificador, y luego una extrusión de molde abierto. Y decimos extrusión de molde abierto porque es sin presión, sino es prácticamente al ambiente, donde se aglomeran una serie de productos y ellos van dentro de unos moldes que luego van a ser enfriados en tinas normalmente. Es un reciclado de molde abierto. ¿Qué es requerido ahí? Una extrusora de buena capacidad con que tenga la posibilidad de poder resistir la abrasión y el desgaste de productos que no siempre se puede lograr su clasificación y vienen con alto grado de contaminantes, unos moldes, tinas, molienda para poderlo procesar. Veamos ahora cómo funciona el sistema en una clasificación en lo que viene con una planta industrializada para la clasificación de las basuras en los residuos municipales.
siempre va a haber algunas partes donde haya una clasificación necesaria manual para algunos tipos de productos. Pasa por moliendas, yendo cada vez de mayor a menor. Aquí ya comienza a haber clasificación de acuerdo a los diferentes tipos de productos. En esa reducción de partículas comienzan a salir ya los productos de un tamaño más pequeño, algunos de ellos que vamos a utilizar como RF, que son para lo que son alternativas de combustible. Y los más grandes van a pasar a unos sistemas de clasificación óptica. En el sistema de clasificación óptica que vemos el principio es lo que dejamos pasar y lo que queda hacia adelante, lo que me interesa y lo que no me interesa por valor. Me dicen que no se escucha el sonido. Intentarlo nuevamente. El proceso, como se puede estar viendo, hay unos eyectores de aire que van empujando el material hacia un lado y hacia el otro. Quiero dejar y que no quiero dejar. Y por último, siempre va a haber alguna parte del manual para aquellos que no alcanzan los detectores infrarrojos. La parte trasera estamos viendo nosotros el lector óptico que va a estar leyendo por medio de rayos, por medio de una luz, para ir detectando el tipo de producto que está pasando y después de eso mueve un producto hacia un lado o hacia el otro. Y todos son cadenas de bandas transportadoras para poder clasificar los diferentes tipos de productos. El producto que están mostrando, el RF, es utilizado para lo que es también fuente generadora de combustibles. En una planta de, lo que acabamos de ver, una planta de clasificación, hay unos pasos básicos que vamos a colocar y vemos nosotros en este esquema. El primero de ellos es lo que tiene que ver con una banda, donde en esa banda luego hay una molienda, luego hay unas bandas transportadoras para pasar a un sistema de clasificación
ese sistema de clasificación balístico que comienza clasificación el producto que llamamos 2D y 3D, dependiendo de la geometría del mismo, y ahí comienza una primera clasificación. Luego vienen unos equipos de clasificación ópticos, para también hacer otra parte de mandar un producto, el que quiero seguir dejando pasar y el que no, para luego pasar nuevamente a un sistema de otro segundo clasificador en pureza, y luego llegar a una molienda final. Eso es, digamos, como el esquema básico de una línea de selección, que fue lo que vimos nosotros ahora en el video. Ahora veamos cómo sería un equipo de clasificación, qué es lo que involucra. Tenemos nosotros un sensor, una serie de sensores, una banda transportadora, y de acuerdo a la luz y a la posición donde esté el producto, deja pasar los diferentes tipos de material. Sensa, mide, y luego hay unos eyectores de aire comprimidos para poder clasificar el material. Entonces, de acuerdo a la cantidad de como que se quieran colocar una línea, debajo de esto pues, las diferentes bandas, pues vamos a poder llegar a tener lo que es la pureza del material, hasta poder llegar a tener pues, el mejor valor y la mejor posibilidad de generar valor agregado. Una línea típica de lavado es el segundo que estábamos revisando. Este tipo de aplicador malísimo comenzaba a manejarlo de acuerdo al tamaño de la posterior a la clasificación, Morin también da la oficina de lavado, diferentes tipos de etapas de lavado, y luego lo que tiene que ver con la clasificación por densidades. Quiero preguntar si me escuchan ahí. Tenemos nosotros uno de clasificación por densidad. Y al final ya es un producto apto para poder ser verificado nuevamente.
Vemos nosotros que el proceso se ve muy similar en todas las plantas de lavado. Hay una reducción de partículas, luego viene lo que es el tema de lo que es lavado, en lo que aparece como friction washer, que es una máquina de lavado por agitación y por mezclado por agitación mecánica, un producto contra otro y en algunos casos algunos agentes. El transporte. Después de eso normalmente viene también otra reducción adicional de partículas. Y flotación. Bueno. Por favor, quisiera si me confirman, si me pueden escuchar ahí. Me dicen que hay problema de sonido. Ok. Estos son los conductores en el reciclaje. Preguntas que siempre nos debemos hacer. ¿Qué es lo que va a ingresar a la línea? ¿Qué cantidad de material entra a la línea? ¿Y qué grado de contaminación y cuáles son los tipos de contaminación que están entrando? ¿Y qué es lo que yo debo hacer al final de la línea? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero producir? ¿Qué quiero trabajar? En razón a eso, nosotros podemos calcular y diseñar una línea, o una línea de reciclaje, o utilizar ciertas unidades, porque no siempre son necesarias todas las unidades de lavado, ni no siempre son necesarios todos los equipos que hemos visto hasta ahora. Depende mucho de estos drivers, de esos conductores que estamos hablando. Si nosotros vemos acá en esta línea que vemos nosotros acá, este esquema, corresponde exactamente a la línea que estábamos viendo nosotros ahora en el video, que lamentablemente no se escuchaba. El primero de ellos es donde vemos nosotros, donde llegan las balas con todo el material, luego hay un desgarrador, y después del desgarrador viene una molienda pequeña, y luego pasa al primer equipo de lavado, luego hay un equipo de lavado de fricción más fuerte, para pasar a otra molienda pequeña, y luego de ella se traslada a un tanque de flotación, donde hay una separación por densidad de producto, y luego a un sistema de separación de partículas y secado, para ir a un punto de almacenamiento. Entonces, como decimos, dependiendo del grado de contaminación, la cantidad de producto que ya vayamos a trabajar, pues se necesitan una o más equipos de lavado, un equipo especial para poder remover ciertos tipos de productos y de contaminantes, y puede que sean los equipos de molienda más grandes o más pequeños, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. En esos equipos de molienda que estamos trabajando, pues vemos nosotros que lo que el video nos mostraba son desgarradores, y esos desgarradores, los dejo con el video antes de colocarlo,
pero tienen unas características especiales de resistir la fricción, de resistir los daños, de tener autoprotecciones, de tener unos cuidados especiales para quienes vayan a estar trabajando y donde pueden recibir casi que para cualquier tipo de producto. Son los equipos ya las unidades especiales de lavado, el prelavado del sistema, el equipo ya de lavado particular, muy diseñado. La línea Lindner está muy diseñada para lo que tiene que ver con poliolefinas. Son los, digamos, los especializados en el mundo en lo que tiene que ver con lavado de poliolefinas. Un tanque de separación, secado y plantas, ejemplos de plantas alrededor del mundo de lavado. Audio Jungle. Company Somlita was founded in 19. Pollet produce per month about 1,200 different pollet. Produce blown films, cast films, of course for packaging, and blown films for agriculture, thermoshrinkable, and for construction. When we started to recycle, we started to recycle material which is easily recyclable. It means post-industrial waste. And now we found that in our market we need to change our targets and start to recycle also more polluted post-consumption. It is very flexible. Agriculture and pre-washing. Shredding we make with shredder micromat, and pre-washing with in first steps of recycling and protect another composting and separation technology. Both the dry material to feed granulate. Audio Jungle. En el video que veíamos anteriormente, lamentablemente por efecto del tiempo no alcanzo a pasarlo todo, pero estábamos viendo cómo iniciaron con lo que era postindustrial en una planta de reciclado de film para luego llegar a postconsumo, donde hay la parte de lavado para poder estar produciendo, y hoy en día está produciendo película transparente, película de grado blanco, perdón, a partir de material reciclado. Dentro del portafolio de Imocom ofrecemos nosotros también lo que es la necesidad de sistemas para la gestión de agua durante el lavado, absolutamente necesarias en los procesos de lavado, donde nosotros pues manejamos todo el proceso de poder hacer un diagnóstico, manejo, hasta entregar las plantas completas de manejo del agua en las plantas de lavado. Ya en lo que son equipos de peletizado, nosotros tenemos una gran gama de productos que permiten trabajar desde postindustrial a postconsumo. Y cuando hablamos de eso, dependiendo del grado de pureza y de lo que requiere, hacemos el reciclado mecánico. En esta parte tenemos nosotros estas máquinas que son la iGran, AGran y la SGran, como lo que es la parte de postindustrial. En esa postindustrial estamos trabajando nosotros material directamente para poderlo incorporar en la línea, incorporar directamente en lo que es la producción de película, como en este caso, o producirlo para poder incorporarlo en la producción de manera directamente, o sea, todo lo que sea postindustrial. En SGran estamos trabajando también con lo que tiene que ver con equipos que son ya utilizados también en la parte de postindustrial y postconsumo, en algunos casos dependiendo del grado de limpieza que se logre tener en las plantas de lavado. Pero en este material, en este caso en particular de estas máquinas SGran, permite colocar el material directamente como venga. Puede ser una purga completa, puede ser el material, los rollos, obviamente sin el core, puede ser el material en cualquier forma, lo que quepa dentro de la banda,
va a ser procesado dentro de la máquina, porque va a tener un sistema patentado que tiene un desgarrador, un empujador, una alimentación forzada a lo que es la parte de un extrusor, para llegar a un peletizado y un grado de producto que permite la reutilización de manera inmediata en la cadena productiva, para poder volver a hacer el mismo producto. Asimismo, pues hay otros tipos en SGRAN donde es necesario también colocar algunos filtros de acuerdo al tipo de contaminantes que pueda venir o altos grados de impresión, donde necesitamos sacar tintas o papeles o algunos otros contaminantes. En esos casos donde se necesitan un alto grado de contaminante, estos equipos vienen con un sistema de filtraje especial que permite eliminar en línea todos aquellos contaminantes que se están produciendo. Y en reciclaje postconsumo se manejan otro tipo de productos donde hay también incorporados unos densificadores y donde hay productos de alimentación forzada dentro de los equipos que podemos llegar hasta los 1400 kilogramos hora. Por último tenemos un equipo que es una patente de NGR, el único equipo en el mundo que permite un aumento rápido y control de la viscosidad intrínseca para el PET, que es necesario para poder volver a utilizar el PET botella a botella, permitiendo que pueda estar trabajando lo que es una descontaminación bastante alta y poder subir el IB, que es el elemento fundamental en el PET. Dentro de esa cadena productiva en lo que es trabajar con el PET, pues existe lo que es la clasificación, y después de la clasificación poder estar suministrando a los diferentes tipos equipos de peletizado, que puede ser un SGRAN, XGRAN o cualquier u otro producto existente que tenga el cliente, de ahí poder alimentar a lo que es el reactor y del reactor poder estar sacando el material para poder hacer la producción de fibras, para scrap, para pellet, para lámina o para poder hacer nuevamente el pellet directo para hacer botella a botella. ¿Cómo es el esquema de un reactor? Tenemos una entrada de material ya clasificado, después de eso hay un triturador, luego hay una zona de desgasificación inicial, después de esa parte de desgasificación inicial tenemos un sistema de filtraje y de ahí tenemos una bomba de descarga que va a entrar directamente al reactor que está en esta parte. Y el reactor, ¿cómo funciona? Es básicamente poder ampliar el área de contacto de vacío para poder extraer todo lo que tiene que ver con contaminantes y después de eso una masa fundida, poderla volver a bombear a un sistema de producción de filamentos. Este sistema permite poder tener un control del IB y de descontaminación todo el tiempo, y por eso se tienen ya los grados FDA y EFSA para poder grado alimenticio en lo que es el reciclado, cerrando el círculo por completo. Permite también una descontaminación muy alta en todo lo que tiene que ver con los productos de los contaminantes que normalmente se están presentando cuando estamos trabajando el PET. Me hacían una pregunta: si las soluciones de reciclaje aplican para nivel municipal a gran escala o cuentan con soluciones pequeñas o medianas para empresas de reciclaje. La respuesta es sí, tenemos las dos opciones. Nosotros podemos trabajar dependiendo de la cantidad de material, el grado de contaminación que se quiera trabajar y el tipo de producto que se quiera trabajar, podemos ofrecer unidades independientes. ¿Qué no ofrecemos nosotros? Aglutinadores como lo que se presentaban en lo que verían ustedes en uno de los slides, ni lo que son los moldes abiertos. Extrusoras solas hemos vendido para algunos productores que trabajan con reciclado,
que son extrusoras de alto desempeño para poder producir una gran cantidad de kilogramos hora y que puedan trabajar también con moldes abiertos o moldes especiales de enfriamiento por tinas. Entonces sí podemos trabajarlo dependiendo del tipo de producto que vayan a trabajar. Para eso, ¿qué siempre es importante y cuáles son las preguntas básicas que nosotros necesitamos que nos ayuden para poderlos ayudar en sus proyectos? La primera es qué cantidad de material están logrando ustedes en la fuente, en el centro de acopio, cuántos kilogramos y principalmente si van a trabajar poliolefinas o poliésteres. La segunda es con qué cantidad de contaminantes vienen cada una de ellas y cuáles son los contaminantes, si los tienen o no los tienen. Y después de eso es qué queremos hacer. ¿Queremos entregar simplemente el flake o una molienda? Porque también ahí estamos haciendo parte del tipo de reciclaje. Otro de los puntos que se tiene que trabajar de ahí para adelante es qué queremos hacer después con ese producto. Ese producto, ese flake, si estamos hablando de poliéster, de PET, lo van a utilizar para lámina, lo van a utilizar para botella o para fibra. Y si estamos hablando de poliolefinas, si estamos teniendo yo en la fuente separación entre polietilenos, poliestirenos y polipropilenos, o cómo es esa separación. Si no hay esa separación, tengo que preguntarme qué quiero hacer con el producto final o a quién quiero venderle ese producto final. Ese producto va a ser utilizado para hacer trabajo en molde abiertos o para productos que tengan un valor mayor agregado. Entonces, esos son los drivers importantes para poderlo trabajar. Otra de las preguntas que tenemos es, uno de los grandes problemas es la generación de mezclas heterogéneas de diferentes polímeros que no es posible compatibilizar. Conocimiento de tecnologías de separación que sean eficientes y rentables para pequeñas y medianas empresas. Estos equipos de clasificación realmente existen, no son tan económicos, llamémoslo así, dependiendo de los kilogramos hora. Se convierten en equipos rentables para mediana empresa en la medida en que tengo una producción de kilogramos hora lo suficientemente alta para poder que tenga un retorno. Y para que eso se dé, se necesita pues que tenga yo en la fuente una buena cantidad de producto a trabajar. Por otro lado, en esa clasificación siempre debo contar con dos cosas. Puede haber primero una separación mecánica manual que no es costosa y lo que implica es tener una banda de elevación a un piso alto en el cual una banda transportadora permita tener ductos para una clasificación y una separación manual, enseñando a las personas que hacen la clasificación por tipo de productos y que se especialicen en solamente un tipo de productos para poder dejar caer a cada uno de los diferentes ductos. De esa manera puedo tener yo ya una primera separación. Una vez se tenga esa primera separación, ya el producto tiene un valor agregado mayor que muchas empresas ya lo están vendiendo en ese punto. Pero si quiero llegar y seguir aumentando el tema de separación, implica tener separaciones ópticas como las que pudimos ver anteriormente en la presentación. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Que tengan feliz día. Gracias.